pregunta, ¿no? que han puesto como disparador. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Es una pregunta bastante importante y sobre todo que a las instituciones también nos invita a pensar nuestras propuestas, porque digamos, y pensar que un niño o que un adolescente o que un joven tengan que responder a esta pregunta implica pensar en qué formato de prácticas tenemos incluida esta persona para que pueda efectivamente dar respuesta a esto. Desde ya que hacer una pregunta a un adolescente es una cosa muy positiva, porque en general, como decía Marcelo antes, hablamos, decidimos, opinamos, sabemos por las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera parte yo voy a hablar sobre un poco lo que es armar o pensar un proyecto educativo para adolescentes y jóvenes. Y en la segunda parte, una colita de este proyecto, que son las prácticas educativas, que por su potencia y por su interés, por el interés que todos tienen cuando las mostramos, tienen están puestas aparte, pero es parte de esta trayectoria que les voy a contar o que vamos a pensar. Si bien esto está enfocado y uno no intenta traer recetas, pero sí tiene que decir que esto está en el marco de una institución educativa, puede ser aplicada o pensada, la propuesta en sí, para cualquier ámbito institucional o que tenga un formato de organización donde trabajan interdisciplinariamente varios profesionales. Básicamente vamos a empezar haciendo algunas preguntas fundamentales para cualquier organización que se precie de pensar una propuesta para adolescentes y jóvenes. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos, y con la cual yo quiero iniciar este momento, es qué significado le damos a ser adolescente y joven con discapacidad. Básicamente esa sería la pregunta que cualquier organización que quiera trabajar debería hacer. ¿Cuál es su posicionamiento? Y ahí podemos desde buscar la teoría de qué implica ser adolescente y joven, qué significado tiene esta forma, este tránsito, este momento, esta situación, esta contingencia evolutiva en relación con la discapacidad, pero sobre todo, ¿qué significado le damos nosotros como institución a esta etapa tan fundamental en la vida de las personas con discapacidad? ¿Por qué digo que es fundamental? No porque el resto no lo sea, porque digamos que la evolución es un devenir, o sea, la persona y las propuestas van evolucionando y tienen que tener una coherencia, pero básicamente esta etapa para la institución tiene que representar el mayor desafío para gestionar el ser independiente, la autogestión de su propia vida. Y en esto ustedes podrán decir, bueno, pero usted está hablando de personas con ciertas competencias. Bueno, no, yo estoy hablando de que la autogestión y la autonomía tienen que ver con lo propio de cualquier persona, sea la condición de discapacidad que tenga o la situación en la que atraviese. Pero nosotros no podemos no interrogarnos sobre lo que representa esta pregunta para la institución, porque básicamente nos va a posicionar en otro lado. Ayer hablábamos con la gente de Puentes de Luz que la pregunta sobre la situación de la persona que yo tengo delante y cómo yo me voy a posicionar es clave. Por eso, después viene otra pregunta que tengo que poder hacerme, y es ya una pregunta un poco más reflexiva en relación a qué miro hoy de mis prácticas. ¿Tengo hoy una coherencia entre lo que pienso en relación a la formación, a la educación de los adolescentes y jóvenes, con las prácticas en estos nuevos marcos comprensivos? ¿Puedo seguir pensando que solamente tareas repetitivas? Nosotros en la provincia de Santa Fe trabajamos mucho en el cambio hacia la formación integral porque teníamos cantidad de escuelas para adolescentes que lo único que hacía era talleres.
¿Están mal los talleres? No, los talleres no están mal. El enfoque que le damos a esa etapa en relación a hacer un taller solo por una cuestión de lograr habilidades, competencias motrices, repetitivas, gestos que no se los significamos a los jóvenes y solo quedamos en eso, o sea, el taller de cocina, van, hacen masitas y se queda solo en ese lugar, donde no se habita otra cosa que no sea la producción, como si esa fuera la respuesta para el futuro de vida de la persona, que además tampoco muchas veces decide ir a ese taller, va al taller porque es el taller que tiene la escuela. Entonces, obviamente que las prácticas educativas, cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo situamos a ese adolescente y joven desde otra mirada, desde otra forma de entender, cambia el posicionamiento profesional y tiene que cambiar la práctica. Y es digamos que es el debate actual. Es en el lugar donde estamos parados hoy, en el cambio. Yo sé que Neuquén desde hace tiempo viene trabajando en la formación integral. Es un cambio muy grande porque, vuelvo a decir, encarna las prácticas, pero encarna la ideología en relación a la propuesta para adolescentes y jóvenes. Yo diría que es la etapa más fantástica para darle un empuje muy importante a ese ponerse en primera persona de la persona con discapacidad. Es muy fuerte porque además hay mucho activismo propio y mucha necesidad y mucho reclamo puesto en juego en relación a gestos, a formas, a la forma de interpelar que tienen ellos. Entonces, sobre eso hay que trabajar, sobre eso hay que tomarlo para buscar en las prácticas respuestas significativas. Entonces, vamos a otra pregunta, que también ustedes pueden hacerla. O sea, mi idea es que esto lo podamos también intercambiar. ¿Cuál es esa propuesta pedagógica que sostiene esta nueva mirada interpretativa? Bueno, como les decía, no me gusta traer la receta, pero vamos a traer algunos tips, porque a veces la gente pregunta, bueno, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es esto de pensar una formación integral? Porque lo que tenemos nosotros en educación es cantidad de formas de nombrar cosas que después desdibujamos en la práctica. Que no nos quedemos en formación integral para adolescentes y jóvenes como muy esnovistas porque es lo nuevo, pero en el fondo lo mismo. No, o sea, repensemos, progresemos en esa forma de pensar, deconstruyamos el pensamiento docente sobre todo y podamos trabajar. Yo voy a tomar algo que es fundamental pensar, y esto es el primer eje, porque hoy Marcelo lo nombró, la educación especial está en jaque muchas veces. ¿Cuál es el lugar? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no? Entonces quisiera separar, y en esto sí ya entro en el marco interpretativo, lo que son o tener un poco más de elementos para pensar que la trayectoria educativa de un sujeto no está determinada solamente por la trayectoria escolar. La trayectoria educativa de un sujeto es más que la trayectoria escolar, pero la incluye. Y eso es fundamental que lo tengamos claro. Porque muchas veces el diálogo entre la educación especial o la modalidad y la educación común o los niveles del sistema educativo parece como si fuera estanco. Bueno, acá va a la primaria, bueno, no va a la especial. Va a la especial, no va a la secundaria. Y no es así. Justamente vamos a hablar de algo que tiene que ver con un diálogo fluido. Vamos a pensar una trayectoria educativa que incluye la trayectoria escolar, pero que profundiza sobre ejes fundamentales para la vida de la persona. Porque el error más grande es solo mirar por el agujerito de la trayectoria escolar. Si bien la trayectoria escolar es fundamental, porque no es lo mismo una persona alfabetizada que una persona que no está alfabetizada, es real, no lo es todo en las personas con discapacidad. Hay algo del trabajo con la persona que si nosotros no trabajamos en ese análisis de cuál es la propuesta educativa para esa persona,
nos va a quedar colgado y no vamos a poder hilvanar todo esto que es tan importante en la adolescencia y la juventud, que es armar una propuesta centrada en la necesidad de esa persona. Y no hablo de propuestas individuales, no estoy hablando acá de un trabajo terapéutico, de uno a uno, estoy pensando en una propuesta que tiene que unir a unos jóvenes con intereses, necesidades, con capacidad de interacción para pensar una propuesta colectiva. Justamente una de las cosas que pienso es esto: pensar en una propuesta que incluya el tránsito ya específicamente en adolescentes y jóvenes por la secundaria y que articule con la modalidad especial. Entonces, voy a ir salteando una. A ver si puedo volver. Bien, ¿qué es eso de articular la propuesta? Es pensar en que la centralidad no es ir a la escuela secundaria y sobre eso montar toda la propuesta. Es todo lo contrario. La centralidad es Juan, Pedro, Luis, que se convierte para nosotros en alumno. Porque dentro de la escuela, cualquiera sea ella, el estatus que adquiere es de alumno. Y yo puedo hacer esto, porque esto en realidad es un gráfico que se lleva a la práctica justamente poniendo el nombre del alumno en el medio. Joaquín, Jonathan, Facundo. Y escribo, hago todo este recorrido donde me siento a pensar con otros, no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo, donde miro qué. Por ejemplo, la escuela. Bueno, hace un trayecto en la secundaria y tiene además horas en la escuela especial, porque asiste al servicio de formación integral o asiste a la escuela de formación integral. ¿Por qué digo la escuela como una sola cosa? Porque uno de los problemas a veces con las familias, para comprender el peso de la educación especial en el proyecto educativo de esta persona, es porque se lo damos todo fragmentado. En cambio, si yo digo, no, yo le estoy mostrando al papá, porque además esto tiene parte de la charla con la familia, este proyecto educativo, yo le estoy mostrando todo el trayecto, todo el camino. La trayectoria educativa tiene eso. La trayectoria es movimiento y ir buscando distintos itinerarios. Bueno, el itinerario es compartido, educación común, educación especial. Tengo alumnos que seguramente hacen la escuela secundaria completa, perfecto, tendrán menos horas en la educación especial. Pero aquellos alumnos que hacen trayectos en la escuela secundaria, o sea que hacen algunas materias, tengo que tener más carga de horas y sustantivamente complejizar lo que la educación especial le va a presentar a esta persona. ¿Se entiende? Pero ¿yo qué compongo acá? Yo compongo ponerme a pensar en que tengo que escribir una planificación integral de esa persona, tomando para eso ejes claves que me permiten tener una foto hoy de Juan, Franco, Luis, sin el diagnóstico, porque acá fíjense que en ningún lado aparece qué tiene. Acá aparece su escuela o su tránsito por la escuela, sus fortalezas, que son las cosas que más se acentúan positivamente en él, cuáles son los puntos a mejorar, cuáles son las cosas o las necesidades que esta persona tiene específicamente en algunas áreas, la familia, lo que espera de la escuela, del alumno, del joven, traducidas por supuesto en expectativas, ¿qué espera? Eso es muy importante, preguntarle a la familia qué espera, lo dijo bien Marcelo, ¿no? Esto de soltarle la mano en algún momento, darse cuenta que ya no necesita que mamá y papá lo lleven de la mano, necesita que le digamos que podemos confiar en él, que puede hacer cosas, que tenga sus sueños, que tenga sus expectativas. Y cuáles son los proyectos y los objetivos que tiene el alumno. O sea, a él le preguntamos, a ver,
¿Qué querés? ¿Qué soñás? ¿Qué querés? ¿Qué buscas? Todo eso constituye un plan. No es el plan para Franco. Todo eso va a armar un plan integral donde vamos a juntar en un diseño algunas cuestiones claves para potenciar el desarrollo de esta persona en esta etapa fundamental de la vida. Por eso digo, el primer tópico para pensar la formación integral es este tránsito entre educación secundaria y educación especial, pero desde un único proyecto pensado para la persona, no desde la fragmentación. Cuando la educación especial solo se encuentra en la escuela común acompañando con adecuaciones curriculares al alumno, se perdió el 90% del potencial de lo que puede hacer brindando una educación superadora para esta persona. Vuelvo para atrás. ¿Qué es lo otro que vamos a hacer? Vamos a gestionar un diseño curricular que sería la base programática. Yo le pongo acá la base programática. Bueno, perfecto, conocemos a la persona. Armamos ya una planificación integral. ¿Con qué? Con un diseño. Un diseño, un proyecto institucional, una propuesta pedagógica didáctica, una propuesta del centro. Por eso digo, puede ser que sea Puentes de Luz, que sea una escuela, o sea, la propuesta tiene que tener justamente ejes socialmente relevantes. No puede dejar de lado ejes que son fundamentales: ciudadanía, múltiples lenguajes, matemática aplicada. Eso sí o sí tiene que estar, porque la educación común le va a brindar herramientas, pero le van a faltar ciertos andamiajes necesarios para ponerlas a jugar en la práctica. Y nosotros tenemos que buscar ser ese andamiaje de la comunicación, de la matemática, del ejercicio de la ciudadanía y los derechos, darle herramientas concretas, justas, necesarias, para que realmente esto de la autonomía pueda hacerlo. Pero ¿qué tengo que poner, en qué le tengo que poner el foco yo, a diferencia de lo que hace la escuela común? En esto del diseño. Disculpen que voy y vengo. En las funciones cognitivas. Yo no me tengo que perder en el entramado que se pierde en la escuela común de los contenidos. Yo los contenidos los puedo traer de la vida misma, de los pibes, de las cosas que pasan en la realidad, de las situaciones que acontecen, de lo que está pasando, de lo que traen. Pero yo no me puedo poner a pensar solo en el contenido. Tengo que trabajar las funciones cognitivas. ¿Cuáles son? Muchísimas. Traje algunas. Si lo pienso para la matemática, serían mucho más amplias, porque toda la parte de solucionar un problema también tiene que ver con el posicionamiento matemático o el pensamiento matemático. Tengo que hacer fuerte muchas funciones cognitivas de áreas como la argumentación, la reflexión, la justificación. Fíjense ustedes que hay algo que sucede, que el otro día también lo comentaba, esto de ver cuando se le hace una entrevista a la persona con discapacidad, las preguntas siempre son por el sí o por el no. Muy poco les preguntan, decime por qué ustedes están desarrollando esta... ¿Por qué? Porque ya queda decantado que la persona con discapacidad no puede argumentar o no tiene herramientas para argumentar. Entonces formemos nosotros, como docentes, planes que le permitan argumentar, que tenga herramientas para pensar, que tenga la posibilidad de reflexionar. Por ejemplo, están tan acostumbrados las personas con discapacidad que todo se lo resuelve otro, que no hay capacidad crítica de resolver problemas. Nosotros veíamos, y por qué digo que nos tenemos que poner a pensar en lo que hacemos, hora del mate. La portera había puesto todos los equipos de mate menos los termos. Llegaron los jóvenes, se sentaron, pasó media hora
seguían sentados. Cuando llega al docente le dice, ¿qué pasó? ¿No tomaron mate hoy? No. ¿Por qué? Porque no estaba el termo. ¿A nadie se le ocurrió de ustedes levantarse, ir a la cocina, llamar a un docente, un portero, que no estaban los termos? Bueno, a ver, ¿en qué posición nos pone a nosotros? ¿En qué está pasando que no generamos que ellos puedan argumentar, pedir, reflexionar y solucionar un problema simple? Esto de ir por la calle y que te pase algo, que vos tengas que cambiar tu itinerario y cómo lo resolvés. Esto de los traslados, por ejemplo, es algo que trabajamos mucho nosotros, que es tomar decisiones de ir a algún lado, cómo lo hago, cómo llego y qué pasa en el camino, ¿no? Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que formalmente concretar. Sobre todo porque podemos tener un currículum divino, pero poco apto para el desarrollo de todas estas habilidades cognitivas, porque estas habilidades cognitivas formalmente no las tenemos pensadas. Entonces hay que ejercitar esto que es poder revisar la acción, qué pasó, por qué no llegó a esta conclusión, por qué no pasó esto, qué sucedió, qué pudo pasar. Esto que hablábamos ayer del joven que quiere ir a ver el partido de Boca, hacer el plan con otro, revisarlo, si es posible, si no es posible. Hacerlo activo, este pensamiento que está, pero no se trabaja. Pero fundamentalmente yo siempre digo que hay algo que son las habilidades sociales, que son fundamentales también focalizar en este proceso, pero sobre todo las habilidades sociales son muchas. Los terapeutas ocupacionales que tienen mucho manejo de las ABD tienen todo el recuento de habilidades sociales, pero yo siempre digo que nosotros en la adolescencia y la juventud lo que podemos trabajar fuertemente son todas aquellas habilidades sociales que promueven intercambios. Intercambios comunicativos, vinculares, de ubicación, cuándo saludo de esta manera, cuándo saludo de otra, cuándo beso, cuándo doy la mano. O sea, cosas fundamentales para poder convivir con otros y no estar desubicados. Porque esto es la tentación de todos, lo que decía Marcelo, que los llevamos de la mano y son unos grandotes ya importantes. O sea, a veces yo le digo a los colegas, le digo, piensen si ustedes harían eso con un adolescente sin discapacidad. A veces hay que ponerse en ese lugar. Bueno, yo haría eso, tomaría esa decisión por el otro, le haría esa pregunta. No, lo hago porque es una persona con discapacidad o porque es un joven con discapacidad. Hay cosas que yo no lo haría con el resto de los adolescentes. Y siempre nosotros cuando vamos a ver esta tarde lo de prácticas, vamos a ver que se focaliza mucho en las habilidades ocupacionales, pero es muy importante trabajar las habilidades sociales, porque a veces la ocupación se logra y la habilidad social le resta valor a esa experiencia porque queda desajustado. Yo les contaba de que teníamos un joven muy bien en un puesto de trabajo muy bien administrativo, haciendo tareas de repartía la correspondencia, los papeles en una oficina muy importante, pero el llamado del referente de atención fue porque el joven, cuando iba al baño, dejaba la puerta abierta y todos los que pasaban por el pasillo veían al joven, por supuesto con los pantalones a la rodilla, y él sin ningún problema. O sea que ahí había que trabajar algo de lo privado, lo público, su intimidad, el respeto, el resguardo. Hoy ya que tenemos la herramienta de ESI, por ejemplo, educación sexual integral, es muy importante trabajar todo esto con los adolescentes sobre el cuidado del propio cuerpo, del otro, bueno, todo lo que la herramienta ESI nos permite. Entonces, para habilidades sociales hay mucho para trabajar y concreto. En esto de ir y volver. Bueno, promover
espacios de participación juvenil. Esto es muy importante porque la participación juvenil en las personas con discapacidad no siempre está garantizada solo por transitar espacios comunes. A veces duele bastante poder transitarlo porque no se producen intercambios. Están, pero no están en las mismas condiciones, justamente porque para producir intercambio, para los adolescentes, que los intercambios son rápidos, ágiles, todo cambia, todo es inmediato, nuestros jóvenes a veces necesitan algunas cuestiones donde los intercambios no se pueden dar, porque tal vez, por ejemplo, todos los jóvenes tienen su celular, su WhatsApp y demás, pero a veces esto de ubicarse, en qué momento, de qué forma, los jóvenes tal vez, qué sé yo, tenemos algunos que son muy estructurados y dicen, yo si no me avisan que salimos a las 8 de la noche, ya a las 11 yo no salgo. Y tal vez los jóvenes a las 11 de la noche se ponen con el WhatsApp y ven qué hacen. Entonces eso les va restando participación. Entonces es fundamental promover espacios de participación juvenil. Los espacios de participación tienen que ser bien ricos y diversos. Son experiencias entre jóvenes. Yo valoro mucho el que el alumno esté incluido en la escuela, pero valoro también mucho que se encuentre con otros jóvenes con discapacidad, porque en ese entramado, en ese encuentro con otros, aparecen cosas que se dicen y se hacen muy diferentes a las que puede hacer en un espacio donde tal vez queda relegado. Entonces esos intercambios son muy necesarios, esa participación es muy importante. Vamos a ver acá. Gracias. Bueno, lo primero que voy a mostrar, y acá sí, discúlpenme, pero bueno, a veces cuando después charlo, cuando doy alguna charla y después lo comento, me dice, ¿por qué no mostraste eso? Entonces digo, bueno, entre parecer que traigo la receta a dejar de decir algunas cosas, prefiero traerlo y ponerlo a disposición, porque seguramente este dispositivo que a nosotros nos sirve, a ustedes también, y lo llaman de otra manera. Nosotros hablamos un espacio de participación juvenil donde se desarrollan habilidades, sobre todo de tipo comunicativas con el otro, porque nosotros tenemos que trabajar también esto de cómo resolvemos los problemas de manera pacífica. Y la rueda de convivencia realmente es un dispositivo muy superador, porque es una rueda, efectivamente, en donde se problematiza algo, aparece un problema, los jóvenes se juntan en esa rueda, van tomando la palabra por turnos, o sea, turnos de habla, que implica esto, vos tenés tu tiempo para hablar y tenés tu tiempo para escuchar al otro sin dar respuestas, sin contestar. Existe la figura de un moderador, que es un adulto de la institución, que lo que hace es facilitar este orden de palabras, no se emiten juicios y se saca una conclusión al final. Entonces, la rueda habilita mucho la palabra. Yo traje un video de la rueda en donde ellos hacen al principio, porque hasta que aprenden el mecanismo, después lo piden cuando aparecen los conflictos. Por ejemplo, qué sé yo, tuvimos un conflicto de unos insultos en WhatsApp, de un compañero a otro. Entonces, bueno, los padres llamaron rápidamente que los bloqueemos a unos, a otros. No, lo vamos a llevar a la rueda, vamos a hacer una rueda, vamos a trabajar este problema con ellos y vamos a llegar a alguna conclusión posible sobre cómo solucionamos el problema. Sin culpabilizar a nadie, porque esto también tiene la rueda, ¿no? Esta posibilidad de habilitar espacio. Bueno, cuando empezamos nosotros con la sensibilización sobre qué es la rueda de convivencia, hicimos ejercicios para entender que la solución está teniendo en cuenta a todos y tomando en cuenta que todos somos importantes. Y tuvimos que hacer ejercicios para habilitar. Les voy a mostrar uno de los ejercicios que es muy simple y que van a ver un poco en acción a estos jóvenes. Yo les pido disculpas por la calidad mala de las filmaciones, pero son filmaciones caseras y algunas demasiado caseras, así que bueno, tiene sus cosas, pero el sonido es bueno. Bueno. A ver.
Va. Bueno, vamos a hacer un juego que, ¿cómo se llama? Juego de la silla. ¿Cómo se llama? Sí. Juego de la silla. ¿Qué tienen que hacer? Ahora, ¿cómo están? Cada uno sentado en una silla. Cuando empieza la música, van a dar vueltas alrededor de la silla bailando. El que mejor baila es el uno. Van a bailar alrededor de la silla. Cuando se corta la música, ¿qué tenemos que hacer? Buscar sentarnos. Pero todos tienen que sentarse, ¿eh? Si falta una silla, habrá que ayudarse para que todos puedan estar sentados. Pero todos tienen que estar sentados, porque si no están sentados, ¿qué pasa? Pierden. Perdemos todos. ¿Vamos? Bueno, a la 1, a la 2 y arranca la música. ¡Vamos! ¡Vamos! Vivencio con el cuerpo, esto de que todos tenemos que sentarnos, todos estamos... bailando. Cada uno con su posibilidad de bailar, de moverse, interactuar con el compañero. Se va a tirar el Tenemos un alumno que está ahí acostado que no quiso participar, pero está en la actividad. Cada joven, bueno, haciendo la suya, bailando, interactuando, reconociendo que es un juego, parece tonto, pero bueno, se le va a empezar a complicar cuando se empiecen a sacar la silla y tengan que resolver este problema de... Bueno, a la disposición del compañero a resolver el problema, sentado arriba a su compañero para encontrar que... Por supuesto que si le vamos a poner música, no le vamos a poner rondas infantiles, le vamos a poner música de adolescentes, que le gusta a ellos, digamos. Bueno, vamos complicándole la actividad. Esto no es específicamente la rueda, como les contaba yo, sino que es una introducción a entender que solo con el aporte de todos se resuelve un problema. Hay que ayudarlo, ¿ven? Ahí está. Introduce esto de... Bueno, a ver. Es una rueda de convivencia. Bien. A ver, digamos, no traje acá una imagen de la rueda en funcionamiento porque, bueno, se tocan temas medios delicados para ellos, tocan temas que son propios, traen problemas propios de interacción con otros jóvenes y entonces, bueno, decidimos evitar la filmación por la cuestión, si bien, digamos, están como muy adaptados a que lo filmemos, pero sí esto que es una introducción a pensar con otro, pensar para otro, tener que solucionar un problema, o sea, son dispositivos que utilizamos para luego llegar a la rueda de convivencia. Eso como un formato de participación juvenil. Otro formato que usamos y que está muy interesante es el taller de adolescentes. El taller de adolescentes lo llevan adelante los psicólogos del equipo, con un psicólogo, con un docente y, bueno, se imaginarán ustedes que el taller de adolescente toma temáticas que a ellos les interesa o les preocupa, por lo cual, fíjense qué importante que es hablar con ellos y escucharlos, porque no es que nosotros vamos a hablar, chicos, de la convivencia, vamos a hablar de... No, tenemos que poner en tensión temas que les son propios y que a veces, obviamente, nosotros sabemos que, por ejemplo, esto, quién soy yo, mi identidad, ser discapacitado, qué significa, digo, son todos temas que se trajeron, temas que inclusive en los talleres, vamos a ver ahora unas imágenes, circularon hasta con mucha emoción,
de adolescentes que llegaron a su casa a contarle a su padre lo que habían visto un video, que se encontraron en el video, porque la del video tenía síndrome de Down y yo también, y por ahí nadie me lo dijo con esas palabras. O sea, el taller adolescente es un taller que moviliza muchas cosas con mucho respeto, pero muy necesario. Se hace por lo menos una vez por semana. Pone 4 carteles abajo con preguntas. Tiene preguntas del otro lado por el estilo tema. ¿Se escucha? Y que vayamos leyendo las preguntas que hay del otro lado de las tarjetas y que entre todos vayamos charlando. ¿Sí? ¿Quién tiene ganas de empezar? Vale, busque una. Sin mirar, elegí así rápido. Y levantar. Se va a quedar. Sin mirar. Porque eso lo toca. Llévatela. Escuchen a Luz que ella, a ver, ¿qué tema elegiste, Luz? Fíjate qué dice ahí adelante. Proyecto. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las preguntas de ese tema. ¿Sí? Para que todos podamos charlar. Te escuchamos. ¿Tenés algún proyecto para el próximo año? Hasta ahí el tiempo. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué se le ocurre que es un proyecto? Definir qué es un proyecto, porque a veces no lo entiende, entonces... Bueno, buenos días. Proyecto de vida. ¿Qué será un proyecto de vida? Y por ejemplo, terminar la escuela, tener un departamento, tu trabajo, el estudio. Algo que vos planees hacer en el futuro. Yo tengo ya mi proyecto armado. Ajá. ¿Tienes ganas de compartir con el resto? ¿Cuál sería uno de tus proyectos? Primero, terminar el EMPA, terminar acá. Está terminando la secundaria para adultos. Para el Luz. Marzo o Ajá. después tener mi departamento. Y ir sola, te gustaría ir sola. Para hacer esto, ¿cómo decís más así? ¿Tendrías que estudiar? ¿Tendrías que hacer un curso? Creo que sí. Sí. Bueno, y después tener mi moto, mi auto, más o menos municipal. O sea que todas esas cosas vos te gustaría ir haciendo. Sí, pero voy cumpliendo la poco. Exactamente, paso a paso. Lo primero que vos decís es terminar acá, terminar el EMPA, después ver lo laboral. Todo paso a paso. Le hago una pausa. Ven, está ella es Florencia, la psicóloga. Santiago. Les doy un ejemplo de Santiago. Santiago es un adolescente que ingresó al servicio. Los docentes decían, ¿podrá integrarse a esta modalidad de trabajo? Porque tenía un montón de movimientos repetitivos, estereotipia. Y realmente, digamos que se encontró con un grupo que lo ubicó en otro lugar. Y fíjense, o sea, él no tiene lenguaje, pero su situación de adolescente es tal cual el resto. No desentona, no se para. Si se para, alguien lo ubica, un compañero, generalmente lo ubican. Digo, o sea, ¿cómo cuando vos le pones la vara alta, muchas veces lográs cosas que no tenés, tal vez la expectativa no llegaba a eso? Y sin embargo, Santiago está con el grupo, trabajando, escuchando y viviendo como un adolescente más esta experiencia, que es de habla concretamente, ¿no? ¿Quién más quiere contar el proyecto que ella no tiene que ver? ¿Y quién hace bien? María habla muy despacito. Pero quería trabajar, te imaginas trabajando haciendo mi cosa. ¿Y estudiar? ¿Pensaste que iba estudiando? ¿No sabes? ¿Qué año lo terminaste? No, tercero. Ya terminaste el año. ¿No te imaginas haciendo eso? Sí, el secundario también. Perfecto, bien. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún proyecto para el año que viene? ¿Será un proyecto? La pasantía Ah, online.
Eduardo dice las pasantías porque le entra la última etapa que son pasantías. ¿Cómo te imaginas la pasantía más práctica? ¿Haciendo qué cosa? ¿Vieron lo pobre que es la argumentación, no? O sea, cómo hay que trabajar esto de cómo te imaginas, cómo te sean preguntas. Tenemos, vamos a tener dos compañeros. Bueno, la idea es... una próxima pregunta de ese tema. A ver si... ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, y eso sigue, ¿ven? Van levantando otro y charlan, y comentan y argumentan. Ahora, ahí está también la cuestión adulta de preguntar adecuadamente para que el otro provoque otra respuesta y se rompa un poco con esa lo monotemático del sí, el no, el sí, el no, ¿no? Bueno. Nosotros también hemos instalado, dentro del modelo que tenemos, una cooperativa escolar. Una cooperativa escolar es, bueno, nosotros vivimos en una ciudad que es cooperativista, digamos, entonces instalamos un modelo de cooperativa que es una cooperativa que tiene como objeto, como misión, difundir el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Entonces ellos tienen como meta trabajar eso cooperativamente, o sea, hacer propuestas sobre este ejercicio del derecho y lo difunden de distintas maneras en medios, en prensa, en eventos que hay y demás. ¿Qué tiene de rico esto? Que hay un proceso de la propia cooperativa que es autogestivo, en el cual ellos eligen sus propias autoridades, o sea, ellos se constituyen como presidente, secretario y demás. Y hay un momento clave en donde ellos, cada candidato hace su propia propuesta y sus compañeros, sus docentes debemos elegir a las autoridades. Y ellos comandan el proceso de elecciones. Es muy interesante trabajarlo y bueno, una escena del momento de las votaciones. Está el cuarto oscuro y bueno. ¿Qué emula esto? A cualquier proceso eleccionario en el cual ellos tengan que participar, saber elegir las opciones, hacerse cargo. No se imagina el momento del recuento de votos que se hace en un aula grande donde están todos y van leyendo voto a voto, entonces se marca porque vieron que el voto es largo porque se elige entre dos presidentes, entre dos secretarios, entre dos tesoreros, o sea, se va haciendo toda la lista entre dos listas, ¿eh? Entonces, bueno, ahí hay un proceso de participación muy activo de los jóvenes en donde toman la posta y uno va a votar, digamos. Y bueno, una de los últimos dispositivos que les quiero mostrar es las tertulias literarias. Como decía antes, nosotros tenemos que buscar formas de lograr que la palabra sea el vehículo para interpretar, conocer, opinar, argumentar, fundamentar. Bueno, la tertulia literaria es un recurso muy lindo, muy interesante porque pone a los alumnos en contacto con la literatura y con los libros. Muchos de nuestros alumnos leyeron, pero siempre leyeron de manera escolar. Bueno, ahora la lectura tiene otro sentido. Todos tienen un mismo libro, se va leyendo por capítulos y en la semana se les pide a los alumnos que lean un capítulo y que tomen ideas del capítulo que por alguna razón les gusta, les llaman la atención, les interesan o algo tienen que decir de esa idea. Entonces, en la tertulia, que también es lo mismo que rueda, todos juntos, escuchándonos, participando por turnos, escuchando al otro, sin opinar, sin emitir un juicio por lo que dijo el otro, nos vamos escuchando y vamos tomando la palabra.
tenemos grabados los libros en audiolibros para personas ciegas, porque tenemos alumnos, ustedes vieron, con ceguera, o sea que el alumno ciego escucha el capítulo, y aquellos, ustedes dirán, pero aquellos que no leen, los padres tienen los libros y saben que tienen que leerle el capítulo correspondiente al que se va a leer esa semana o se va a trabajar. A ver, ¿dónde está? ¿Qué es lo que hago? En la carpeta. Sí. ¿Cuál? El cielo y la estrella y circulación de la circulación de la urbe en el lugar. Muy bien, ¿por qué lees? No, porque me movió mucho mi atención y porque me parece que eso es para la naturaleza y para cambiar el aire distinto que yo siento de eso. Muy bien. Después me llevó a su laboratorio y me explicó cómo usar los instrumentos. Como que, a ver, ¿Cómo les cuesta, no? como que me Justificar. buscaron el laboratorio y más los instrumentos. ¿Y a vos qué te hizo sentir eso? ¿Por qué elegiste esa frase? Porque ahí están los instrumentos. O sea, a mí me gustan los instrumentos tocar. Cuando por fin le quería claro, ocurrió algo que me tuvo su prioridad para siempre, cambió eso. ¿Por qué me decís? Porque cuando va a tocar en el mundial, ¿Vieron cómo los alumnos están bien escolarizados, que tienen miedo de opinar o decir? Están como esperando, y aquí no se emite juicios. Porque él se toma el siglo que la familia. ¿Y eso a vos qué te hizo sentir? ¿Por qué elegiste eso? Porque el libro también, pero para mí es más importante la familia que Muy bien. ¿Vale? También me quería con el grupo de los También te pedí. por ser sobremencionadas Muy bien. ¿Por qué elegiste esa frase? porque es más importante que la lectura. No lo sé. Muy bien. Lamentablemente no se escucha tan bien la voz de ellos. ¿Qué dijiste vos que leíste en tu computadora? ¿Qué parte más te llegó? del hombre que más se encuentra Sí. ¿Por qué? en su ¿Es su vida? ¿Pero por qué? Ven la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Qué qué? hizo acordar el hombre canoso? historia. Muy bien. ¿Gaby? Algo que me dejó la universidad. Porque lo que vos querías hacer lo podés seguir haciendo hasta llegar. Porque no, que si tenés obstáculos lo podés pasar hasta llegar a lo que vos querés. Por eso es que Dale. ponía a escuchar todo la canción, ¿no? ¿Y por qué? ¿Te gusta? Yo no. Los individuos estudiosos dijo que la cuestión es imposible que nunca realizó. Todos son alumnos escolarizados en distintos trayectos de secundaria, en algunos casos, otros terminando su primaria. Y bueno, el poder también de la lectura comprensiva, o sea, comprender lo que leo, no perder este hábito de leer.
Frankenstein, es un libro de cuentos para adolescentes. Prometían cosas imposibles que nunca realizaban. A vos te prometieron cosas que nunca realizaron. ¿Por qué te gusta esa frase? A Jonathan le cuesta mucho interactuar con ustedes. Y por último, Juli. Porque fue de la cultura. Bueno, no los quiero cansar porque no se escucha bien, lo escuchan más o menos. La idea es que ustedes entiendan el dispositivo. Vieron que la docente va tomando lista porque en los turnos de habla, cada uno levanta la mano y se establecen los turnos de habla. Pero básicamente la idea es que se escuchen y fundamenten. ¿Qué es la inmortalidad para ustedes? ¿Qué es la inmortalidad? Vivir para siempre. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno. ¿Te gustó? Bueno, la maestra le quiere preguntar, ¿a ustedes les gustaría seguir Vivir hasta la edad que ¿Y algún familiar que se Hay gente que viven hasta los 100 años. Sí. Hay gente que se mueren antes. Sí. No, la otra. Bien. 4 dispositivos distintos donde la participación juvenil tratamos de que sea cada vez superada, o sea que tratamos de que se trabaje concretamente este tema de cómo participan, qué herramientas le damos, cómo nos posicionamos nosotros, cómo posicionamos. Imagínense que muchos de ellos han transitado o transitan la escuela secundaria. Sin embargo, no se pierden estos espacios por nada. O sea, el taller de adolescentes saben que son los martes de 13:30 a 14:30 y están 13:15 ahí. Porque es un espacio en el cual ellos se han apropiado del espacio. ¿Qué hacemos los docentes? Gestionamos que se dé el espacio, estamos como moderadores del espacio, trabajamos. Esto no implica no trabajar otras cosas, pero todo se vehiculiza a través de ponerlos a ellos en situación, cambiar totalmente la historia de dar nosotros todo y ellos estar en un lugar pasivo. Como esto puede haber muchas cosas, puede haber, traigo estos ejemplos que son algunos, digo, pero hay mucho. Este lazo que se establece entre estos jóvenes llevó a que ellos los fines de semana tengan a quien ubicar para ir a tomar mate a la plaza. Aquel compañero que sale al boliche y yo puedo salir con él, porque tal vez mis compañeros de secundaria no me invitaban. Entonces, hay peleas, hay enojos, hay celos, como todo grupo humano. O sea, la etapa de tránsito de la adolescencia se transita con otros adolescentes que tengan con o sin discapacidad, pero se viven experiencias juveniles de participación. Para que participen hay que activar esto, ¿no? La participación real, con estar, permanecer, escuchar, hablar, opinar, argumentar, reflexionar. ¿Cuesta? Cuesta. Es más fácil agarrarlos de la mano y hacerles hacer lo que queremos nosotros. Es más fácil el taller que tiene habilidades, pero no hay palabras. Acá hay palabras, hay que poner el cuerpo, hay que poner tensión, porque, a ver, a veces los docentes dicen, estamos contracturados porque hay que darle tiempo al otro que hable, hay que esperar que se exprese, hay que escuchar sin juzgar, sin marcar lo negativo. A veces cuesta, el docente está más acostumbrado a
Exactamente, y acá no, acá hay que esperar a un alumno que está haciendo su propia... Ahora, ustedes, yo muestro esto que es en un momento del año, no se imaginan cuando va pasando el año cómo esto se vuelve activo, cómo los posiciona a ellos desde un lugar mucho más activo. Ellos, al tener que transmitir y trabajar en la cooperativa el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, era una cuestión muy difícil para ellos conceptualizar esto, lo que es el derecho, por qué tienen que luchar, por qué tienen que argumentar esto y demás. Bueno, la verdad que cuando uno les da herramientas, ve cosas que son maravillosas, ve cómo ellos toman el protagonismo en sus cuestiones. Y entonces, de esa manera existe la posibilidad de una participación real, porque participan realmente, no es ficción, es real. Y para finalizar, acá, otro de los dispositivos que yo digo que hay que tener en cuenta cuando uno piensa un proyecto, es algo de lo cual, bueno, Marcelo habla, hemos hablado muchas veces en los libros, de Marcelo se habla, bueno, ténganme paciencia porque la tecnología, ahí está, que es el último punto. Nosotros, como les decía, vamos a ver esta tarde lo que implican las prácticas educativas, que es el último gran momento de educación formal. Pero para que un alumno llegue a ese momento de práctica educativa, donde se le va vocacionalmente, vamos a ver qué le gusta, qué le interesa, antes tuvimos que haberlo formado en experiencia, o sea, darle herramientas que le permitan conocer el mundo. Es como que vos tenés una valija vacía y se la tenés que llenar de experiencias. Lo que cualquier persona hace por sus propios medios, que cuando vos le preguntás, che, Luis, vos, ¿qué te gustaría hacer? ¿De qué te gustaría trabajar si no trabajaras de esto? Y él puede tener una cantidad de experiencias, de vivencias, de imágenes que le representen eso. En estos jóvenes no existe si nosotros no le provocamos que ellos vivan estas experiencias. Por lo cual es fundamental darle sentido. No es solo llevarlo de visita a conocer lugares, es mirar la actividad reflexivamente, analizar la actividad y la propuesta y hacer un desarrollo, tanto antes como después de la visita. Acá solo para fines explicativos, una foto que habló de uno de los tantos viajes que llevamos a los jóvenes a recorrer una industria como es Paladini. Entonces, esto no está en Rosario, nosotros vivimos a 300 kilómetros de Rosario, pero lo positivo fue que ellos vieron una industria, que es la industria frigorífica y de la elaboración de fiambres, que no tenían ellos el repertorio. Nosotros le hablamos del repertorio de actividades que se hacen y trabajamos ese repertorio de actividades y después fuimos a la planta a verlo y cuando volvimos a analizar todo ese repertorio de actividades y ahí hicimos un análisis más profundo. ¿Qué nos brindó eso? La posibilidad de vivenciar, por ejemplo, esto de las normas de higiene y seguridad que se requieren para el ingreso a esta firma, a esta industria. Entonces, todo eso se recupera, se trabaja, se reflexiona y se tiene algo más como elemento vivencial para que cuando yo le pregunte, o el terapista ocupacional le pregunte, vos, ¿qué querés ser cuando seas grande?, tenga repertorio suficiente para decidir. Porque lo que nosotros no se lo demos literalmente, concretamente, vivencialmente, muy difícilmente lo pueda adquirir por esta cuestión de lo natural que es imaginarse situaciones, actividades, trabajos. Entonces, puedo ir a ver una panadería, puedo ir a ver un proceso de una empresa láctea, puedo ir a ver un zapatero que realiza, o sea, de lo simple, lo complejo. Lo que analizo que son las tareas, toda la actividad humana, o sea, decir, bueno, ¿qué miro? ¿Voy a ver solo el resultado final? No, vino toda la cadena de trabajo, todas las tareas que se desarrollan, los elementos, las normas de higiene y seguridad.
cuando veamos bien la práctica vamos a ver cómo en el taller de práctica los alumnos que están en la práctica miran en detalle cada uno de esos aspectos y reflexionan sobre esos procesos. Yo quedo abierta, no sé cómo estoy con el tiempo, para las preguntas, para que charlemos, no sé, que si tienen alguna inquietud. Porque bueno, sí. Me resultó interesante lo de la tertulia literaria, sí. Pero lo que se me viene es como por ahí a veces la dificultad de conseguir literatura adecuada. No sé si vos tenés como una editorial o algo. No, nosotros tenemos la suerte que el Ministerio de Educación nos manda una cantidad de libros y de los cuales nosotros elegimos pero hay muchos textos. Nosotros buscamos siempre literatura para adolescentes. Sí. Y dentro, porque vas a ver que nos va a pasar que muchas palabras no las comprenden, claro. Pero sirve para, vieron que la docente le decía la inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad? Bueno, sirve para ampliar eso, un poco el repertorio de palabras, de herramientas. En general lo que hacemos es comprar los libros, o sea, buscar dentro de los libros para adolescentes. Las escuelas secundarias tienen material muy interesante también para adolescentes que te pueden dar algunos que vos podés mirar si te parece interesante. Siempre hay temáticas que a los adolescentes los motivan más. Digamos, esta de Frankenstein nosotros la conseguimos a través justamente de que estaba dentro de las propuestas de los libros del Ministerio de Educación y la verdad que les resulta interesante. Pero no tengo así como una serie de títulos, pero cualquier escuela secundaria te puede dar títulos interesantes para adolescentes. Se presentó en la última Feria del Libro el primer libro de literatura adaptada argentina. Sí. Que lo usó, no me acuerdo el nombre de la fundación ahora. Son cuentos de Lugones, Borges, creo, escritos de forma accesible. O sea, siguiendo las reglas de la lectura fácil, que es una forma de presentar la lectura. Nosotros lo que buscamos siempre que el libro, algunas cosas que por ahí le pueden servir, que tenga capítulos cortos, eso es una de las cosas que te puedo dar como tip, porque nosotros buscamos que tengan capítulos cortos, entonces eso nos ayuda. Lo que vos decís, el libro adaptado también puede ser, se me ocurrió ahora, una buena sugerencia para entrarlo, porque, a ver, el valor del texto, del libro, es eso, que vuelvan a leer, los que leen, los que no, que escuchen, que compartan y que busquen ideas. Sacar de todo lo que a mí más me interesó es un trabajo de reflexión y síntesis, y después de poder explicar por qué lo elegí también. Así que cualquier material que sea interesante para ellos les puede servir, aunque sea un cuento breve. No necesita ser un libro. Nosotros el libro, porque materialmente el libro tiene mucha representatividad, sobre todo para las familias que vieron llegar a sus hijos con el libro, porque decís, bueno, mira, le mandaron un libro, o sea, el libro, sí, porque va a leer, sí, porque a ver, también esto lo vemos mucho, adolescentes que terminan la secundaria y pierden totalmente las habilidades lectoras. ¿Por qué? Porque nunca más leyeron. Entonces volvamos a que lean. Nosotros, por ejemplo, los alumnos que trabajan mucho con la computadora, con su celu, qué sé yo, todas las docentes cuando llegan a la tarde lo que le hacen es le piden las noticias del día. El que no tuvo tiempo de verlas, busca en su celu los portales de noticias y cuentan. ¿Por qué? Porque es importante que estén en la realidad, en lo concreto, que no estén, digamos, sin tener claro, y algunas cosas se charlan, se explican, se debaten, bueno, todo sirve. Usar la tecnología a favor nuestro es fantástico. Esto de que los pibes tengan celular y los usemos, maravilloso. Sí, nosotros tenemos taller de radio. Bueno, eso me encantó. Y le estaba diciendo que el hermano de ella, que es Juan Pablo, habla sobre deporte. Los me parece fantástico. Están diciendo, los lunes preguntan noticias. ¿Qué pasó hoy? Entonces le vamos contando y al otro día lo relatan la ya se viene preparado. Bueno, el taller de radio me parece que es un recurso sumamente potente que hay que aprovechar. Nosotros no lo tenemos porque no tenemos ninguna radio escolar, pero me parece potente. Y yo, por ejemplo, cuando nosotros dentro de la cooperativa escolar, como el trabajo es la difusión, se arman todos los spots publicitarios que lo arman ellos con una chica que trabaja en medios. Viene una persona que no es especializada en discapacidad, que trabaja en medios
y arma con ellos todo, por Instagram, o sea, trabaja todo, redes, y ellos arman los spots y se remotivan. Entonces es muy importante, ¿ven? Si nosotros vamos a una escuela que tiene radio, o sea, que sale al aire por los 88.6. Sí, le preguntaba a Luis, ¿sale por radio de aire? Sí, ¡Qué bueno! Y cada vez se animan más a hablar. Bueno, ahí sí pudiéramos poner en la lista de cosas que podríamos pensar para habilitar esta posibilidad, podríamos poner taller de radio. Es fantástico, ven que es un recurso que en mi caso no lo tenemos, pero sumamente rico para habilitar la palabra, la expresión, la noticia, la realidad. Fantástico. Yo sabés que me pareció interesante algo que hicimos con una joven con síndrome de Down, escribir un cuento para los más chiquitos y después con los más chicos trabajar con el cuento que hizo ella. Fantástico. Me parece hermosísimo, porque además esto de quién le da el cuento, fíjate, o sea, un joven que puede escribir un cuento, me parece fantástico. Y el cuento es una historia real de otra persona con discapacidad. Bien, es fantástico. Ahí se enlaza todo. Claro. Se enlaza todo. Y sobre todo me parece que voy a tomar algo que dice ella, que es muy cierto. A veces no le damos por prejuicios nuestros. Marcelo también lo decía. Nosotros hemos tenido la posibilidad de llevarlos a distintos tipos de qué sé yo, doy el ejemplo que los adolescentes por ahí se encriptan en un tipo de música y quedan enganchados, o el rap, o la cumbia de Santa Fe. Entonces lo que nosotros hacemos no es decirle no lo escuches más, sino llevarlo a ver, darle otras herramientas. Y lo hemos llevado a una orquesta sinfónica de niños que hay allá. Bueno, nos impresionó que se acercaran a determinados instrumentos como los violines y querer aprender violín, que uno de ellos está en un taller de violín, digo, pero ¿cuál es el clic? Que nunca lo tuvieron, nunca lo vivieron, si nunca lo experimentaron. Capaz que es el tipo bárbaro en un violín y nunca se me hubiera ocurrido a mí. Como nunca se te hubiera ocurrido tal vez pensar que alguien podía escribir un libro, un cuento, leérselo a otro, o sea, qué fantástico. O sea, qué fantástico pensar que es o sea, no podemos nosotros ponernos límites con los pibes, tenemos que provocar permanentemente. ¿Cuánto quedamos a veces en el suelo porque no damos la oportunidad de levantar la vara? Esto de provocar la mirada esto. La mirada del otro es lo que más nos limita. Claro. Inclusive los mismos padres. Exacto. Los padres y los docentes, que tendríamos que tener esa mirada mucho más provocadora. Con adolescentes y jóvenes hay que animarse más, hay que desafiar más, porque el adolescente está justo en esa etapa donde eso te invita mucho más a explorar. No es como el niño que está como mucho más pasivo, en el sentido más receptivo. El adolescente está como más en rebeldía y ahí hay que aprovechar. Bueno, en Puentes se hizo los teatreros de luz, que hicieron un espectáculo. O sea, es teatro, ¿no? Tenemos un espacio. Teatro, o sea, hicieron para los chicos chiquitos. Y lo hicimos acá, en el cine acá con tema, en la sala grande, bueno, lleno, repleto. Todos los jardines, hicimos como 3 funciones. 4 funciones. Pero ellos sabían que en realidad son todos adultos que van a divertir a los chiquitos de 4 y 5 años. Pero lo hicieron de una manera donde Santi, vos preguntabas qué tiene que ver la corbata. Santi es el agitador en esa obra, que ahora lo vamos a explotar, porque tuvo mucho éxito. Incluso acá hay un video. Nos volvieron a pedir los jardines, como ya pasaron 2 años, es como que ya jardín ya. Y bueno, fue hermoso, o sea, y una de las cosas que pusimos así, el acento, fue que no era un actito de nenes, eran adultos que iban a hacer un espectáculo para los nenes chiquitos. Eso lo y tienen fue bien claro. Hermoso, la verdad. Maravilloso. Aparte todo lo que expresa el teatro, todo lo que implica posicionarse en otro personaje y hacer el rol de otro, es maravilloso, o sea, realmente, y aparte lo que usted dice, todo el año de ensayos, o sea, la escenografía, y aparte brindárselo a otros niños. La respuesta de los nenes chiquitos también. La respuesta de los nenes. Y después ellos hablando también, porque hicieron reportaje. Sí. No, y a mí me emociona hasta el día de hoy. Hay un video cortito donde ellos hablan qué sintieron
y partecitas del show, ¿no? Igual creo que lo productivo de la experiencia fue esto de producir algo para otro. Y no de manera endogámica para la familia otra vez, sino que era para otros que uno lo toma como que los chicos de jardín de infantes es fácil, digamos, ¿no? Es uno de los públicos más complejos, porque si no le va, no le va. Y a mí me parece que lo interesante de esa experiencia fue justamente poner, porque además, bueno, trabajó todo un grupo también, esto de los asistentes, de alguna manera también todo un grupo de voluntarios, más allá de los profesionales, pero esto que dice Cristina también, trabajando en la producción, porque no fue así nomás. O sea, todo era realmente profesional en términos de la vestimenta y de los elementos que se generaban, ¿no? Eso les permite a ellos desidentificarse con una condición discapacitante e identificarse a otro rol que es el de actor. Después del acto, de las 3, 4 funciones en el teatro, hicimos después, porque hubo algunos problemas en algún jardín que no pudieron concurrir, qué sé yo qué. O sea, empezamos a ir a los jardines, nos llamaban, pero llevábamos medio espectáculo, más cortito era. Bueno, pero eso lo pueden explotar como un espacio institucional sistemático, porque está muy bueno. El teatro es... tenemos la presentación. El 5 de diciembre, sí, podemos presentar a esa obra. Están el 5 de diciembre tienen la presentación. Ya tenemos, muy bien. No, pero digo porque, a ver, si uno vieron que uno puede ir desde pensar al adolescente y joven y la propuesta institucional, o desde determinadas propuestas pensar todo lo que esa propuesta te puede ayudar a hilvanar. Esa propuesta de teatro te va a hilvanar un montón de cuestiones que vos tenés que reflexionar que se te facilitan. Esto de tomar un rol, tomar la responsabilidad, las habilidades sociales, también hay un montón de cosas que aparecen. O sea, ese tipo de cuestiones son tan necesarias. Aparte, en la etapa adolescente es tan necesario habilitar espacios de expresión. Son tan... Sí. En la ciudad de Neuquén, este año 2008, ya trabajan por 8º año consecutivo un grupo de terapeutas que se llama Artepidol. Y trabajan, hay un espectáculo que se llama Domingo de Terciopelo, que recorre distintos lugares del Alto Valle, en donde personas con distintos problemas de discapacidad, motrices, ¿no? Trabajan con pintura, hacen obras de teatro, muestran sus trabajos y demás. Y estuvieron presentando, ahora último, un show festejando los 8 años en el Teatro Español, de toda la producción que fueron haciendo durante 8 años. Y hay una profe de danzas que creó también un grupo de danzas con personas con discapacidad motriz, que se llama De la Mano, el grupo. Y también están trabajando con un espectáculo teatral y de danzas. Y en el espectáculo nuestro, o sea, una de las nenas, de las chicas, de las jóvenes, que está en silla de ruedas y no quiso participar, ella era la maquilladora. Exacto, Me eso encanta maquillar, entonces le encontramos perfecto. Y ella era la que maquillaba. Bueno, estaba feliz. Sí, nosotros Jonathan en muchos, el joven que veíamos sentado así que le cuesta mucho, de muchos eventos participa como musicalizador, que tiene ese rol. Entonces él selecciona la música y demás, pero bueno, digamos, cada uno de acuerdo a lo que puede, quiere y es factible que haga. Lo que sí nosotros siempre alentamos a que participen, porque en el caso de Santiago, que es este joven que ustedes lo vieron, que yo les contaba antes, o sea, tiene autismo, un TEA con muchas cuestiones complicadas, es el primer año que la mamá lo deja viajar con nosotros, porque todos los años nosotros viajamos a conocer industrias o empresas de distintos lados, y es el primer año que le pudo dar la confianza a él de que se vaya solo y que previamente a nosotros nos dijo cómo tenía que ir al baño, cómo que podía convulsionar si sentía tal olor. No pasó nada de eso, el chico estuvo perfecto, o sea, como esto también del lazo con la mamá, la relación, el vínculo, ¿no? Pero él, digamos, perfectamente en el rol de adolescente como todos sus compañeros, interactuando dentro de sus posibilidades,
aceptando, llegamos a los lugares y nos armaron en grupitos de 7. Así que la guía, por supuesto, dice, bueno, voy a leer los apellidos, no le dijimos nada. El grupo que leo viene al lado mío, el otro va empezó con los apellidos. Cada uno se fue y se ubicó en su grupo, o sea, digo, estas son las cosas que el encontrarte con otras cosas que no esperás, que vas, que buscas, experiencias, vivencias, te dan, ¿no? Esto de, bueno, que te seleccionen por grupo, te olvidaste de tu maestro porque tu maestro no va a estar ahí, vos tenés que encargar, el guía va, vos tenés que ir con el guía. Entonces, bueno, digo, estas son las cosas que nos provocan a todos pensar en las trayectorias de nuestros alumnos, adolescentes y jóvenes. ¿No sabes que hay un grupito de chicos que empezaron a poner música cuando hacemos las matinés? Y entonces, ahora es como que se expandieron, y cuando hay un cumpleaños, o sea, nos cobran y todo, y pasan la música en algunos de los cumpleaños de los chicos, o sea, ya tenemos algunos. Bueno, yo les voy a contar una experiencia que para mí es, nosotros el proyecto de prácticas que vamos a ver esta tarde venía siendo un proyecto de pasantías que tenía la institución hace por lo menos 25 años. Miren el tiempo que tenemos de esta historieta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es una institución pública o privada? Es una institución que depende del Ministerio de Educación de la provincia, sí. Y nosotros, ese proyecto de pasantía, que no lo podemos seguir con ese nombre por una cuestión legal, por la ley que cambió, lo hemos transformado en el programa de prácticas. En ese momento nosotros teníamos un alumno que estaba haciendo su secundaria en una escuela técnica con muchas dificultades, terminando en el tercer año realizó solo la parte de talleres porque él era una persona que se fascinaba por la electrónica, por todo lo que era la parte eléctrica. Y siguió toda la línea, pero nunca tuvo el certificado porque solo podía estar en los talleres, no pudo hacer la parte. Bueno, hoy es uno de los mayores, la mayor empresa en luz y sonido en toda la zona. Cantidad de eventos. Él empezó con un equipito que se compró el primero, es un chico con un autismo, pero digamos con comunicación, o sea, interacción social bastante buena, y empezó comprándose su primer equipo y empezó a poner música, como dicen ustedes. De ahí empezó a proyectar y se empezó a comprar. Bueno, hoy tiene un equipamiento que se traslada. No hay evento en la zona que no lo cubra este luz y sonido que tiene él, esta empresa de luz y sonido que tiene él. Él y su familia pusieron este emprendimiento que él maneja desde el conocimiento, ¿no? O sea, digo, nunca es poco pensar, o sea, por eso digo, no nos quedemos con lo que nosotros suponemos que la persona puede, porque siempre puede más, siempre puede más. Así que pensemos, proyectemos proyectos acordes y trabajemos convencidos que siempre se puede más. Y bueno, a la tarde nos vemos con lo que sigue, lo que falta y lo que...